Ok. Nuestra tercera sesión. Sí. ¿Ya empezamos? Sí. Bienvenidos todos a la tercera sesión de esta serie de seminarios en mecánica de fluidos aquí en la Facultad de Ciencias. Hoy tenemos el gusto tendremos el gusto de la presentación de Juan Manuel González. Él es físico por parte de la facultad, se tituló en el 2022 y ahorita está haciendo su doctorado, no, maestría en física aquí dentro de la UNAM. Ha trabajado en cuestiones de nado desde su tesis de licenciatura. Fue premiada la tesis y hoy pues nos hablará de lo que es una continuación a su trabajo original. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Quiero llegar hasta allá para el punto de ahí. Pues muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, voy a presentar un poco de cómo yo diseñé la geometría con la que he estado trabajando, que es una geometría muy pensada en el nado. En el sentido de que yo lo que he buscado a través en este trabajo y seguiré trabajando durante la maestría es diseñar una geometría que sea eficiente en el nado. Para ello yo voy a tratar de recrear de forma, o sea, diseñar geometrías que yo pueda escribir de forma analítica y que se parezcan un poco a lo que nosotros vemos que los peces hacen. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer, bueno, lo que yo he hecho en mi trabajo y sigo haciendo es poner a mi geometría enfrentado a un flujo constante unidireccional y mi perfil, yo le meto un movimiento forzado justamente para tratar de crear el movimiento, ¿ves? Allá. Y con esto ver cómo se comporta el flujo alrededor de mi geometría. Voy a analizar fuerzas de arrastre, sustentación y un poco de cómo se ven las estelas alrededor de mi perfil y con eso tratar de vincular las propiedades geométricas de mi perfil con las propiedades, digamos, referentes al nado, mecánicas. Entonces, como yo les decía, es muy poco general, pero hay estudios que vinculan o clasifican más bien la forma en la que algunos peces se mueven, ¿vale? Entonces, anguilas, por ejemplo, que se mueven más ensayando como en ese, peces que van moviendo su cuerpo y su cola a la vez, unos que solo mueven su cola. Entonces yo voy a tratar de escribir una función que intente recrear al menos una de estas geometrías y, bueno, testearlas en el agua. Para ello, yo voy a partir del ala simétrica de Minkowski. Un poco la motivación de escoger esta geometría, porque pues hay muchos tipos de geometrías que se han implementado, sobre todo los perfiles NACA. Estos perfiles han sido muy estudiados, pero los perfiles de Minkowski no tanto. Entonces yo por eso me he centrado en este tipo de perfil, buscando comparar ambos tipos de perfiles y al final llegar a una conclusión de si es viable irse por agarrar este tipo de geometrías o mejor seguir con las habituales. Pero bueno, vamos a dimensionalizar todo para ahora no preocuparnos al momento de buscar resultados respecto a las unidades. Vamos a dimensionalizar todo. Vamos a dejar todo en términos de parámetros, de dos parámetros geométricos. El primero que voy a incluir es la razón de aspecto, una razón entre ancho de mi perfil y largo. Entonces ya sí, una razón entre largo máximo de perfil y ancho máximo de mi perfil. Después, lo que agarramos es el ala simétrica de Minkowski, que es un perfil que presenta un combamiento. H representa la comba de la línea media de mi perfil. Y ahora sí, yo voy a trabajar sobre este perfil tratando de darle movilidad. Yo le voy a meter un movimiento forzado a este perfil, ya con el objetivo de dotarlo de cierto movimiento. Aquí voy a incluir otro parámetro geométrico, que es la razón de deformación, una razón entre largo y la comba de la línea media de mi perfil. Entonces, lo primero que busqué es que mi perfil se empezara a mover,
Vaya, entonces lo que hice fue desprender la cola para que empezara a coletear mi perfil. Para ello modifiqué el cacho asimétrico del perfil de esta manera, y así yo logro crear un perfil que se mueve de esta manera. ¿Vale? Aquí estoy moviéndolo respecto al tiempo y allá B va aumentando, entonces vemos que si B va creciendo, la amplitud de oscilación de la cola en el perfil se va moviendo, va aumentando. Y es como se mueve respecto al tiempo este perfil. Pero bueno, yo lo que busco es un movimiento a lo que yo llamo orgánico, un poco más pegado a lo que es un pez. Entonces, lo segundo que hice es agarrar esa misma función, pero agregar otro término para que este sea el término que mueva la cola y este sea el término que mueve el cuerpo de mi perfil. Y eso tratar de que se muevan de manera independiente. Este perfil, ya tengo aquí ya un mundo de parámetros, ¿vale? Tengo dos parámetros geométricos, que es razón de aspecto, razón de deformación, dos parámetros A y B, que van a modular cada uno la amplitud de oscilación de la cola, la amplitud de oscilación del cuerpo de mi perfil, y, bueno, la frecuencia con la cual se está moviendo mi perfil. Entonces, esto ya empieza a ser un poco engorroso, pero sí me voy acercando un poco al resultado que yo buscaba. Aquí les presento diferentes parámetros de A y B, para que se entienda un poco lo que está haciendo el perfil respecto a esos parámetros. Vemos que si aumenta B, aumenta la amplitud de oscilación de la cola, y si nosotros aumentamos A, se va un poco más abrupto el cuerpo del perfil. Pero ese es un punto muy personal, yo lo sigo viendo muy rígido, cómo se mueve este perfil, ¿vale? Porque en los videos, el video que vimos al principio, muchas veces lo que suelen hacer es cabecear. Entonces mueven su centro de masa para tratar de compensar su movimiento y que se vayan en línea recta, porque si no empiezan a cabecear, muchos lo que hacen es se va para arriba. Entonces, para tratar de suplir esta falta, lo que yo hice es pesar ahora sí la amplitud de oscilación del cuerpo con otra función, mismos, o sea, me quedo con los mismos parámetros geométricos y parámetros de deformación, y de esta manera, con esta función, ya mi perfil se empieza a ver un poco, más bien ya se empieza a ver como a mí me gusta. Aquí tal vez no se vea mucho, pero a diferentes razones de aspecto, ya el perfil empieza a tener un comportamiento un poco más extravagante. Si nosotros vamos modificando A, bueno, si nosotros aquí vamos modificando B, vemos que el cuerpo, la cola del perfil se mueve un poco más, y si nosotros vamos modificando A, se va moviendo un poco más el cuerpo. Y ya vemos, ahora sí, un movimiento ya con el que yo me sentí conforme, ¿vale? Este tipo de movimiento es el que yo buscaba. Mi punto de vista, a lo mejor no es el más óptimo, pero es el que más me pareció como similar a algunas simulaciones que ya he visto sobre algunos peces. Entonces, ya una vez encontrada y diseñada la geometría, lo que hay que hacer es pues, probarla en el lado. Para ello, vamos a resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible. Estas ya están dimensionalizadas, pero pues, nosotros sabemos que las ecuaciones de Navier-Stokes no hay soluciones todavía. Bueno, hay algunas soluciones analíticas con algunas aproximaciones, pero en el caso general pues, no hemos encontrado por dónde. Entonces, para resolver o para simular el flujo alrededor del perfil, vamos a ocupar el método de Boltzmann en redes, que hace un análisis estadístico de las partículas del fluido, ¿vale? Con un esquema un poco sencillo. El esquema numérico no es el foco de mi trabajo, solamente es como para presentar, digamos, cómo lo estoy resolviendo. Este método ya ha sido muy validado, con las simulaciones que tengo han sido validadas, cotejadas con otros trabajos. Vamos a estar seguros de que al menos no dan cosas muy incoherentes. Me voy a revisar un poquito. Aquí yo tengo muchos parámetros. Tengo dos parámetros geométricos, como les decía, que es razón de aspecto y razón de deformación. Tengo A y B y tengo las omegas. Entonces, pues ahora sí que aquí fue jugar un poco con todos los parámetros a la vez, para que empezara a quedar un poco de intuición sobre qué parámetros eran más importantes mover que otros. Para poder hacer algunas validaciones, yo fijé la razón de aspecto en un sexto, es decir, el perfil es 6 veces más largo que ancho. Y el parámetro L fue el que pues, me costó un poco más
de trabajo porque movía ese parámetro un poco y el perfil, o sea, hacía cosas muy diferentes. Entonces, lo que traté de hacer es que mi perfil pudiera barrer lo que más me importa en el perfil, o más bien lo que yo le aporté al perfil fueron estos dos parámetros de deformación, A y B, que yo estoy modulando. Entonces, para eso tuve que fijar los dos parámetros geométricos y de tal forma que me permitiera jugar con esos parámetros A y B. Ya hecho esto, pues les muestro algunas simulaciones de cómo se ve. Lo que vemos es el campo de vorticidades, en azul la vorticidad negativa y en rojo la vorticidad positiva. Pues vemos que si A crece, es el cuerpo el que se presenta un mayor movimiento, y si B se mueve, es la cola la que se va moviendo un poco más violento. ¿Vale? Entonces, lo primero que hice fue barrer una serie de parámetros A y B, dejando fijo la razón de aspecto, la razón de deformación. También dejé fijar, como fijé el Reynolds, pues ahí también fijo mi frecuencia de oscilación de mi perfil. Y bueno, obtengo muchos comportamientos, muchas estelas. ¿Vale? Pero aquí lo interesante fue notar que las estelas, a lo mejor, si se las muestro por separado o no, pero si se las muestro juntas, vemos que el comportamiento de las estelas no funciona o no es dependiente de los parámetros A y B por separado, sino de una razón entre ambos parámetros. Entonces, si A entre B se encuentra así lo podemos ver en diagonal. Ya de aquí para abajo, todas fueron el mismo tipo de estela, y estas estelas, esta con esta, y estas son iguales. Entonces, eso es como uno de los resultados más fuertes que llegué a encontrar, que fue que mis dos parámetros de deformación no los puedo mover, digamos, cada uno por separado. Si yo busco que se formen cierto tipo de calles que están asociadas al nado, sobre todo las von Karman invertidas, como como se menciona en ese artículo, pues ya no tengo que tirar al aire, ¿no? Tantos parámetros que tengo que mover. Ya simplemente me fijo en una razón entre ambos parámetros y sobre eso puedo ir trabajando. Igual vemos que a medida que aumenta B, la calle se va cerrando. ¿Vale? Entonces, como yo le decía, si llega a haber una transición de von Karman a una von Karman invertida, pues ya podría yo asociarlo, como se asocia en ese artículo, a una transición arrastre-empuje. Es decir, que mi perfil sí estaría bien, entonces si yo, estas simulaciones fueron todas con mi perfil fijo, ¿vale? Entonces, si yo mido la fuerza de arrastre y veo que es positiva, pues quiere decir que mi perfil pues sí va a tender a moverse hacia adelante. Otra cosa un poco interesante, en todas las simulaciones pasadas no lo logré hacer, sobre todo por las limitaciones técnicas. Son simulaciones que tardan un poquito de tiempo, pero en un sistema un poco más grande, bueno, este es mucho más grande que los sistemas que les he presentado hasta ahora, vemos que la estela sí se va deflectando también. Entonces esto está asociado a una sustentación no cero, es decir, que mi perfil sí se va a tender a mover hacia arriba, por ejemplo, en este caso. Lo cual voy a tratar de aminorar siguiendo moviendo los parámetros. Pero, pues como ya les dije, ya no voy en blanco en qué parámetros mover por separado, sino ya voy viendo que tengo que mover A y B juntos. Con esto en mente, también analicé las fuerzas de arrastre y sustentación en términos de esta razón de parámetros A entre B. Bueno, estas son las fuerzas como función del tiempo, con todo lo esperado. La sustentación se mueve con así la conectada de la frecuencia, también es esperado. Pero bueno, aquí está un poco como los resultados. No les muestro los resultados de cómo se analiza el arrastre y sustentación por separado, como funcionan los parámetros A entre B, porque es poco ilustrativo. Pero, como nosotros lo notamos en las estelas, yo puedo asociarlo al parámetro A entre B y vemos que el comportamiento pues es un poco más fácil de analizar. A medida que va aumentando el parámetro A entre B, el arrastre promedio va disminuyendo, ya va siendo muy pequeño.
lo cual igual me va indicando que puede llegar a un punto, si me sigo a lo mejor por estos caminos, extrapolando, brincarme, ¿no? Que es lo que estoy haciendo justamente ahorita. Para la sustentación pasa algo un poco no tan esperado. No es tan fácil de analizar, sobre todo por estos 3 puntos de aquí. Pero bueno, en general sí va siendo igual de creciente, en la mayoría de los casos, pero siempre es, casi siempre es positiva. Esto se debe a cómo se empieza a mover mi perfil. Si ustedes lo pueden notar aquí, se le inicia la animación, lo primero que va a hacer es el perfil es mover la cola para un lado y el cuerpo para otro. La cola empieza moviéndose hacia abajo, el cuerpo hacia arriba. Entonces, en la mayoría de mis simulaciones, si no es que en todas, la amplitud de oscilación de la cola fue mayor que la del cuerpo. Entonces, ese como coletazo inicial me marcaba hacia dónde se iba a empezar a mover. Entonces, cambiando esa condición inicial de que en lugar de que el perfil se empezara a mover con la cola hacia abajo, empezara con la cola hacia arriba, yo puedo invertir este signo de la sustentación. Igual, de forma un poco esperar, sino indicaría que hay un pequeño error por ahí. Pero bueno, entonces cambiando el cómo empieza a colectar mi perfil, puedo cambiar el signo de la sustentación. Y lo ideal es que tanto la sustentación se vuelva a 0 para que el perfil pueda avanzar derecho y que el arrastre sea negativo para que el perfil avance. Pero bueno, entonces ya con estos resultados yo ya puedo ir viendo qué le debo de mover a mi perfil en ciertas direcciones. Sobre todo, por ejemplo, mantener fijo A y ir aumentando B en una cierta proporción y ya lograr encontrar ese tipo de comportamientos que me gustaría para asociarlos al nado. Entonces, lamentablemente hasta ahora el perfil no lo ha hecho. Puede que me falte explorar un poco más los parámetros. Lo que he estado haciendo ahora es no fijar la razón de deformación, sino modificarla también, ya teniendo en cuenta estos tipos de parámetros a entrever. Ya fijo estos parámetros a entrever y ahora me puedo empezar a mover sobre los parámetros. Esto es lo que les mencionaba un poco del comportamiento de la sustentación, depende de cómo empieza a coletear mi perfil. No son comportamientos simétricos, vaya. Y bueno, lo que he encontrado hasta ahora es una relación entre los parámetros A entre B con las estelas y con las fuerzas de arrastre y sustentación que está sintiendo mi perfil. Puede también clasificar las estelas en términos de estos parámetros. Hay de esta razón de parámetros A entre B y estoy viendo como hacia dónde moverlos porque entre las estelas más delgadas se asocian a las razones A entre B más pequeñas. También fue fácil analizar las fuerzas, son monótonas decrecientes como función del parámetro A entre B, la de arrastre, y la de sustentación, si omitimos esos 3 puntos, son monótonas decrecientes también. Un poco tratando de ver qué estaba pasando con estos 3 puntos. Entonces, es un poco más difícil de explicar, pero lo que está pasando es que A se mueve muchísimo. O sea, ya si se dan cuenta son para parámetros de A muy grandes. Aquí es el cuerpo del perfil el que está pesando más que la deformación de la cola. Entonces, como yo les decía, si el perfil empieza a coletar hacia abajo, pues se va hacia arriba, pero ahora si lo que pesa más es la fuerza debida al movimiento del cuerpo del perfil, pues eso ya nos ayuda a explicar el por qué se invierte el signo de la sustentación. Pero bueno, entonces, es un poco lo que he estado haciendo en mi trabajo. Ahorita me encuentro realizando simulaciones, este mismo tipo de simulaciones, pero con sistemas más grandes, porque también tuve un pequeño error. A lo mejor aquí se logra ver. Estas son simulaciones con muy alto contraste.
se supone que el perfil debería ser un perfil, el perfil de velocidades debería ser constante, pero se ve como un poco pulsado. Esto se debe a que los sistemas con los que empecé a trabajar eran muy pequeños, muy pequeños. Entonces, las condiciones en los extremos, pues sí estaban influyendo sobre lo que estaba pasando en el perfil. Entonces, lo que yo voy a empezar a hacer también es sobre estas mismas simulaciones, agarrar mis sistemas un poco más grandes, ya donde este tipo de efectos de borde ya se minimicen. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta? Adelante. Perdón, ¿me podrías regresar a la diapositiva donde tienes estas ecuaciones donde aparecen todos tus parámetros? Sí, O sea, ahí está. ándale. Y recuérdame, perdóname, sí, que de nuevo, ¿qué es A y qué es B y en qué unidades están? Ok, aquí A y B son adimensionales Ajá. y son parámetros que me están pesando B, la amplitud de oscilación de la cola del perfil, y A, la amplitud Son de amplitudes. oscilación. Ajá, son amplitud de oscilación de B de la cola y A del cuerpo. Oye, y esa relación de A entre B pues, tan notable, la encontraron por exploración, o sea, como o había alguna razón de suponer que A entre B tenía un significado especial, digamos, que de alguna manera tiene, o sea, lo puedes utilizar como lo usas en tus gráficas al final con un efecto tan bonito, ¿no? Pues fue por exploración. Lo que nosotros pretendíamos, bueno, lo que nosotros pretendemos con este trabajo es ligar justamente tratar de ligar todos los parámetros a cómo cómo se comportan las fuerzas respecto o como función de estos parámetros. Entonces fue una exploración de parámetros muy larga. Sí, sí. Y sí, o sea, fue cuestión de, ok, vamos a ligarlos con estos parámetros, que es lo que buscábamos, y fue un poco fuertito, digamos, la forma de presentarlos, porque la primera vez que yo me di cuenta fue como acomodaron justo estas imágenes así, y ya percatarme de que las estelas se comportaban de cierta manera respecto a las razones de parámetros. O sea, y ahí, por ejemplo, A entre B, a la hora de escribirlos, o sea, digamos, meterlos a tus ecuaciones para hacer las simulaciones, aparecen de la forma como que de funciones de frontera, algo por el estilo. No, la ventaja de método de Boltzmann es que uno le puede meter la geometría así directa. Porque, no sé, digo, se me ocurre igual estaría padre que es que yo justo como no estoy familiarizado con eso, pero que de alguna manera pudieran hacer una argumentación así como, no para querer resolver, sino hacer como escalamientos. Dices que es unidimensionales, pero pues no sé, o sea, como de jugar con lo que es el modelo escrito y ver si de alguna manera le sale el A entre B ahí, ¿no? O sea, a posteriori, ¿no? Y claro, después nosotros, aquí nadie dice nada y ustedes dicen que se les ocurrió por eso, ¿no? Pero, o sea, más allá de la exploración, pues igual hay una razón que se puede explorar, pues no quiero decir en ecuaciones, pero por lo menos en la manera de escribirlo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque de hecho la forma de adimensionalizar todo fue, bueno, también surge de manera bastante natural, ¿no? Que ya te describí todo dimensional. Pero, o sea, por ejemplo, aquí ya te da el escalamiento natural, ¿no? De X entre L. Ese es uno que se ve como bastante natural, ¿no? Y otro escalamiento un poco natural, pero ese ya es de los parámetros meramente geométricos del perfil, más allá de las amplitudes de oscilación. Pero sí es interesante seguir por ese camino y tratar de justamente, pues, aquí están las dimensionales, pero aunque no estuvieran en las dimensionales, los parámetros A y B nacen como parámetros ya dimensionales. Eso creo una situación límite o algo así, ¿no? Que queden A y B de alguna manera así. Sí, que los pueda relacionar, ¿no? Digamos, No sé si me estoy explicando muy bien, pero sí. o sea, porque se me hizo muy padre, pero pues estaría como aún más padre si pudieras decir, Okay. o sea, esto es
por esta razón, ¿no? Sí, sí, lo que me gustaría seguir haciendo es justamente esto, ¿no? O sea, aquí también se ve que hay una razón entre la amplitud de oscilación, aquí entonces, se mueve solo la cola, ¿no? Pero si hay perfiles en los que se mueve un poco más, se mueve tanto el cuerpo como la cola. Y justamente, si yo ya le pedía a esta relación de parámetros, pues tratar de vincularla con un caso real. Yo creo que más que irme por el agarrarme papel y lápiz y ver casos límites, a lo mejor podría ser un poco más ilustrativo, incluso agarrarme ese tipo Sí, sí, de PDs. sí, sí, pero muy bien. Gracias. Aprovecho que acabas de poner esa. A mí me, así como que me da un poquito de confusión pensar en cómo se está moviendo tu pez y ver estos, porque yo siento que sobre el cuerpo de los que tienes aquí va como una onda viajera. O sea, como que no solo una parte es así y la otra así, sino que viaja una orbita sobre el cuerpo del pez. Entonces me llama la atención, ¿por qué no le metieron un parámetro que no nada más así hiciera la curva sobre el cuerpo del pez, sino que esa curva se propagara sobre el cuerpo? Bastante interesante. La verdad, el trabajo surgió en mi servicio social y fue. Entonces, mira, ahí se ve, ¿no? Sí, como viajando, ¿no? Ajá. También. Sí. Podrías bueno, es como para que parezca un coordinado movimiento de la cola y el cuerpo como para que reproducir. No creo que sea equivalente nada más mover una parte para arriba y otra para abajo que hacer una propagación sobre el cuerpo. Perdón, No, está bien. Pues sería, ahora sí que otra forma de abordar el problema, ¿no? Yo lo que agarré fue, pues construir justamente la geometría, que es en lo que se trata el trabajo, construir la geometría y meterle parámetros y tratar de reproducir este tipo de movimientos. A lo mejor no se logró como me hubiera gustado, pero pues dado los resultados, sí se ve un poco prometedor algunos parámetros. no, sin duda, se ve padrísimo. Pero pues sí sería bastante interesante ver pues sí sería bastante interesante tratar de comparar, ¿no? Pero sería como construirme otra geometría y meter este parámetro y compararlas, ¿no? Entonces, que sería como un poco más arduo porque comparar con tu mismo trabajo suena medio. De hecho, algo así que tal vez no es simétrico, ¿no? No sé si voy a decir exactamente lo mismo, pero la otra cosa que me llamaba la atención es que en el tuyo la nariz como que está fija, como que tiene una filera en la nariz, y yo los veo y como que el nariz va un poco de desarrollo, ¿no? Entonces yo me pregunto un poquito, ajá, exacto. ¿Qué tanto les está afectando en la medición que ustedes hacen el arrastre? Eso en comparación con una cosa como esta. No sé si era lo que Sí, claro, o sea, por ejemplo, como está quieto, el perfil que yo simulé, tampoco me estoy preocupando por otras cosas, ¿no? Un poco diferentes. Luego me voy a meter un poco el pie, pero no me estoy considerando por la torca, que podrían meterme igual un ruido y que el pez no avanzara sino flotando. qué chistoso. Sí, ajá, entonces, digamos, esta exploración inicial de parámetros, omití muchas cosas justamente para encontrar esa relación entre parámetros, o tratar de encontrar la relación que se encontró, pero en efecto, o sea, por ejemplo, el paper que tiene el doctor Málaga con el doctor Manujano, justamente lo que ven es que el pececito necesita como un poco de cabeceo, o sea, mover un poco el centro de masa, para compensar el movimiento de todo el cuerpo y que al final se vaya derecho, o sea, que no se vaya para arriba o para abajo. Y justamente eso es lo que se ve como con esta estela, ¿no? Sin soltarlo, yo ya sé que el perfil va a tender a seguir a un lado por cómo se está deflectando la estela. O sea, ya no fue necesario, o sea, si yo lo suelto es que el perfil se va a ir para un lado, se va a ir para arriba o para abajo, depende de dónde empieza a coletear, ¿no? Pero, eh, eh, pero es que me hice mucho horas. Pero sí, o sea, justo también,
En este mismo trabajo se va aumentando por ejemplo, el número de Reynolds y se va viendo que esa cola se empieza a afectar un poco menos. Entonces sería tratar de hacer una exploración sobre otro tipo de parámetros también. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, como yo tengo mi perfil fijo, se ve cómo se mueve de manera muy diferente a como si yo lo dejara ya suelto. Esa es una gran restricción que tengo hasta ahora, pero pues es que igual soltarlo así o sea, sin saber a qué tirarle, pues tampoco es. A mí me da curiosidad, ¿qué pasaría si lo suelto? Sí. Ok, siguiendo un poco la pregunta esa. Si cuando tienes el perfil fijo, entonces el centro de masa no. Si tienes un perfil que no se deforma, entonces el centro de masa está fijo. Entonces, nada, un primer paso de dejarlo no suelto, no que nada, pero que oscile en torno a su centro de masa, pues tiene sentido como para prever lo que va a suceder cuando lo suelte. En especial, por ejemplo, medir el arrastre y ver cuándo cambia de signo, lo cual implicaría que vas a tener un empuje en el momento que lo sueltas. Sin embargo, aquí el centro de masa no está fijo. Y tú le has puesto un clavo a la punta del perfil. ¿Okay? Si lo pusieras el clavo en otro lado, es muy probable que los perfiles, que por lo menos las caras de las estelas que veas sean completamente diferentes. Porque tú de repente, por ejemplo, vas a cabecear y de repente vas a subir la cabeza, el peso, el perfil, entonces va a generar separación que no se te daba, donde no se generaba antes. Entonces, si yo tengo clavada la punta, pues probablemente no sé dónde va a generar necesariamente la separación. Tal vez cambie si yo de repente levanto la cabeza, no lo sé. Y es más difícil plantearse aquí dónde va a estar el centro de masa, o sea, dónde lo clavo, porque no lo puedo clavar en el centro de masa, porque el centro de masa va a estar moviéndose. Entonces, la cuestión es por qué no, por un lado, por qué no lo dejarlo de una vez suelto, ya que ya tú lo tienes, para ver qué hace, por un lado, y por otro, no vi si juegas con la frecuencia de estas oscilaciones. Buscar una frecuencia, o ya, dado como de la manera en que lo tienes puesto fijo, clavado ahí en el pico, jugar con las frecuencias para ver si puedes encontrar un cambio de signo en la raza de medio, como para de ahí soltarlo y ver si hay nada. Sí, pues ¿Jugaste con las frecuencias? sí juego con las frecuencias. Aquí no lo presento porque me falta un análisis un poco más grande. Por ejemplo, o sea, yo le meto números de Reynolds aquí digamos, del flujo de 50, ¿no? Que son números pequeños. Pero, Eso es muy pequeño, ¿no? sí, el problema es que, o sea, si nosotros le metemos numeritos aquí, ya los números de Reynolds son del orden de 300, 400. Ajá, locales. Entonces, ya no me permite jugar tanto con estos parámetros porque si yo le voy bueno, si yo voy aumentando B, por ejemplo, pues va a haber un punto en el que salga de los límites de estabilidad del programa y sí que me truena, ¿no? Entonces, por eso no jugué tanto con las frecuencias porque sí me fue un poco más Pero sí disminuyes la amplitud, pero por con la... frecuencia. Sí, podría ser. O sea, bueno, yo ya sé. Existe este artículo famoso de Nature, ¿no? Que todos, porque hay un Struhal, según las técnicas de nado, parece un rango en los valores de Struhal donde todos los seres voladores y nadadores cruzan el eje y empiezan a generar propulsión, ¿no? Sí. Sí. ¿No sería aquí un poco la idea de buscar esa transición aquí? Sí, justo aquí no lo menciono, pero el Stuttgart con el que juego está en ese parámetro, lo puse en 0.2. Ajá. Y no nada en... Y no nada en ese parámetro. Entonces, a lo mejor sí sería... sí, o sea, yo es como ya lo que quiero hacer. Y ver qué pasa, porque sería más ilustrativo. Pero, pues, los dos caminos yo ya tengo una razón A entre B como privilegiada, vaya. Entonces, ahora sí, sobre esa razón, yo ya puedo jugar un poco con más calma con la frecuencia. Eso podría ser fortuito y ver si justamente me encuentro el Struhal en donde encuentro ese cambio. Sí, o sea, definitivamente me hace falta bastante. Yo no había considerado, por ejemplo, fijarlo de
un punto que no sea la cabeza, ¿no? O sea, a lo mejor Cuando lo sueltes, vas a tener que, pues ya cuando figure en un lado, lo que vas a tener es que encontrar a cada paso de tiempo, supongo, el centro de masa. ese es el problema. Sí, sí, como una idea, sí, o sea, sí me gustaría probarlo y hay un punto en el perfil, a lo mejor en estos perfiles ya no se ve, pero sí en el perfil simétrico hay un ancho máximo, ¿no? Entonces tal vez fijarme por aquí y como es la línea media, pues sí lo puedo ir siguiendo bien. O sea, si yo me paro aquí en este punto, aunque aquí se ve muy claro, pero en los otros perfiles también, si yo me paré en este punto, sería interesante. Tendría interesante ver qué está pasando, ¿no? Pero sí, definitivamente no está. Digo, yo aquí en el perfil final son 5 parámetros, ¿no? Pues que hay que jugar y se ve un poquito, pero sí. Son buenas guías, son buenas formas de proseguir el trabajo. Yo una pregunta más muy pequeña, pero ¿tú usas funciones de procesamiento o no de procesamiento? De mantenimiento. Una sugerencia muy aventurada, pero yo lo digo y ya ustedes saben, está muy loco, está muy loco. Me imagino el necesito otro y claro que el problema es que se empieza a mover y llega a la frontera y pues ahí la todo. Me imagino que es por eso el problema. Entonces, si la condición de frontera acá la puedes ajustar de acuerdo a cómo está desplazándose el pez, o sea, si se te está haciendo para arriba, a lo mejor le pones una velocidad más grande abajo, y entonces eso hace que el pececito se mueva para acá. Me imagino que eso puede ser muy difícil de estabilizar, pero sería muy bonito porque no estaría fijo el pez, sino estaría, o sea, la condición de frontera de entrada estaría ajustándose de acuerdo a qué tanto está avanzando el pez por sus propios medios. Sí, por ejemplo, lo que se hace con estudios de generadores eólicos, ¿no? Que ellos le meten un perfil de velocidades no constante, sino como una curvita. Bueno, tal vez me desvíe mucho, ¿no? Pero lo que ellos hacen es justamente como para optimizar el movimiento del generador, cambian el perfil, no es un perfil constante, sino es un perfil que tiene como una curva para pegarle justamente como al centro con mayor velocidad del viento y optimizar el giro, ¿no? Entonces, pues sí también podría ser interesante ver qué pasa si yo le meto otro tipo si le enfrento otro tipo de flujos. Y como para justamente no compensar esa fuerza. Sí, padrísimo. Entonces, ¿Pregunta, no? parece que Gracias, Manuel.